Gracias, ¿cómo les va? Y gracias en particular a Fernanda y a José y a Andrés, que no está por hoy, pero por la invitación siempre tan interesante, tan constructiva, tan sostenida en el tiempo, bueno, tantas cosas. Em, sí, cuando Fernanda me decía de presentar un poco las ideas, aclaro que acá tenemos a otra persona que estoy viéndolo con su guitarra en la foto, a Patricio Darío, que también ha sido ganador de este premio en el pasado, si no me equivoco. Va, no me equivoco porque he visto las fotos. Pero eh, la verdad que lo que se me ocurrió es contarles un poco las ideas principales, más que contarles, someterles a disposición de ustedes, a discusión, las ideas principales. Yo igual armé un pequeño, más allá de que está el material que ya lo han publicado los de la Fundación Roca, eh, digamos, y por lo tanto el material está completo, el texto, pero yo hice un pequeño PowerPoint como para sintetizar las ideas principales y que queden más o menos así fijas, claras, también para discutirlas un poco con ustedes y que las pensemos juntos. Así que si les parece, presento pantalla y vamos viendo algunas de esas ideas. Eh, yo, digamos, estoy viendo que sí, a ver, sí, ok. Entonces voy a hacer la presentación, pero si hay algo, me parece que la dinámica, por supuesto que al final charlamos, pero si algo aparece que les interese o que les haga ruido o lo que sea, o que no se entienda, en el trayecto, ustedes siéntanse libres de avisarme y de participar, de hablar, de escribirlo. Bueno, efectivamente, antes de mandarlo, yo no estaba muy seguro, porque a diferencia de otros textos académicos, digámosle, que tienen como una lógica, un corset, una metodología mucho más acotada, mucho más ajustada, más allá de las diferentes metodologías que podemos emplear en diferentes textos, yo lo que quise hacer es un ensayo. Literariamente, un ensayo tiene como se toma más libertades. Yo ahí usé mucho a un filósofo que se llamó Theodor Adorno, que escribió mucho sobre el ensayo mismo, sobre lo que es un ensayo. Y dice que un ensayo es cuando uno abre un tema, aborda un conocimiento, pero no tenés el mecanismo y el método previo para irlo armando, sino que vas construyéndolo a medida que vas tanteando la cuestión con tus argumentos, con tus reflexiones. No tenés una estadística de tantos casos que dicen tal cosa, no tenés los principios argumentativos de la lógica, que a partir de ciertos principios vas derivando cosas. Es mucho más flexible en un punto, pero también es mucho más riesgoso. A mí de hecho me pasó, y decidí dejarlo en el trabajo, que yo abordé un tema que ahora les voy a contar, un artículo, pensando que me iba a dar cierto resultado. Y no va que no me lo dio. Entonces yo decidí poner, bueno, yo iba a empezar esta sección diciendo tal cosa y puse lo que iba a decir. Pero resultó que lo que encontré en el resto del trabajo iba en contra de lo que yo estaba pensando, así que puse un punto y empecé el párrafo de vuelta. Una cosa un poco más lúdica y por eso yo no estaba muy seguro de hasta dónde esto iba a funcionar. El título es Inscripciones bioéticas sobre el cuerpo latinoamericano. ¿Cuál es la idea de esto básicamente? Como en muchos otros aspectos de nuestra historia y de nuestra sociedad, nuestros cuerpos latinoamericanos son en gran medida un receptáculo de injerencias externas.
en gran medida. Y lo que hagamos con eso es una resignificación, un retrabajo a partir de nosotros, de nuestra historia, de recuperar otras tradiciones, pero siempre lo hacemos desde un eco. Un ejemplo que yo suelo poner, que no tiene que ver con bioética directamente, pero sí tiene que ver con muchos aspectos, es cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en unitarios y federales, cuando pensamos en todos los movimientos insurgentes de la década del 60 y del 70, muchas veces pensamos que era una cosa de acá. Y en realidad Argentina, lo que hoy es Argentina, siempre fue un eco, un receptor de influencias e injerencias, por ejemplo, del capitalismo mundial. Si nosotros no entendemos el capitalismo mundial, no entendemos a los unitarios y los federales. Creemos que porque eran los porteños y los del interior, que uno hacían poncho y los otros estaban con los barcos. O sea, es una visión extremadamente limitada, ¿no? Si no entendemos, por ejemplo, cómo se empezó a estructurar en el siglo XIX la economía, difícilmente vamos a poder entender las luchas de unitarios y federales, por ejemplo. O los grupos insurgentes de la década del 60 y del 70. Como si fueran cosas que, bueno, que nacieron de un repollo y que bueno, pasó así, azarosamente, y no ver todas las conexiones de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Esto también vale para la bioética. Y esa es una especie de punto de partida. Entonces mi idea es encontrar las textualidades, los conceptos, las palabras que influyeron en nosotros y en nuestra forma de hacer bioética. Y para mí un principio fundamental es que quienes estamos en el tercer mundo no podemos prescindir de nada. O sea, todo nos viene, todo nos hace falta. Lo que pasa es que tenemos que reubicarlo y resignificarlo. Pero con esto estoy tratando de decir que si vamos a criticar algunas posiciones bioéticas, como me gusta decir a mí, no hay que tirar al bebé con el agua de la bañera. O sea, hay que rescatar lo que valga la pena antes de criticarlo y descartarlo, ¿no? Y en ese sentido, me gustó a partir de un grupito en el que estoy, bueno, participo con algunos colegas mexicanos, tomar un aspecto que está ahí con una diosa que la tienen allí ustedes puesta, que se llama Tlatzolteotl, que está en los códices, en varios de los códices. Ustedes saben que por ejemplo, los aztecas, los náhuatl, ellos tenían una escritura. Nosotros nos enseñaron que ellos no tenían escritura, porque no escribían palabras, letras. Pero eso que ustedes están viendo ahí es una escritura. De hecho, por ejemplo, mi colega que me pasa este dato es experto en la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es un texto. Pasa que nosotros no lo podemos leer. Y esto que ustedes ven acá es un texto de la cura, de la medicina. Tlatzolteotl era una diosa que comía mierda. De hecho, ustedes la tienen a la boca que está aspirando la mierda ¿de quién? Del enfermo. Pero porque pueda hacer ese trabajo, el enfermo tiene no solamente que, digamos, tomar la pastilla. De hecho, en algunas figuras parece que tiene en la mano unos yuyos que eran unos anestésicos. Fíjense que es la diosa del parto, de hecho ahí está dando a luz, fíjense la cabecita. También es la diosa del placer, tiene que ver con la sexualidad, el parto, el placer, tiene que ver con la cura, tiene que ver con la angustia de la muerte, de la finitud, ¿no? Y tiene que ver con algo que yo le contaba esto a mis amigos y amigas psicoanalistas, que es que para que ella lo cure a uno tiene que decir su mal. Para que ella pueda absorber eso, hay que decirlo, si no, no funciona, ¿no? ¿Yo por qué puse esto así, un poco lúdicamente? Porque hay otras tradiciones también entre nosotros que son muy interesantes y que por supuesto que no tendrán
ciertas validaciones científicas. Pero pueden tener otro tipo de validaciones y es uno de los temas que voy a tratar de comentar ahora en el trabajo. Pero una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer en bioética es ¿por qué estamos acá nosotros y nosotras? ¿Por qué estamos acá? ¿No? ¿Ustedes cuánto les duplican el sueldo por hacer bioética? ¿Les pagan un bono? No sé, les dan un premio, algo al final del año por hacer bioética? Yo tiendo a pensar que no. Yo tiendo a pensar que no. Estamos acá creo yo, porque nos convoca una experiencia personal que tiene que ver con nuestro límite, con nuestra finitud, y tiene que ver con que, más allá de nuestras profesiones, que son distintas entre los que estamos aquí en esta reunión, nos atraviesa un compromiso de algo que, al mismo tiempo, nos sentimos parte, porque quienes somos finitos, limitados, que algún día moriremos, somos cada quien, y a la vez es el material con el que trabajamos en nuestras profesiones. Cada quien desde de su perspectiva, pero es con lo que trabajamos, ¿no? De hecho, un muchacho de San Francisco que es periodista, yo soy de San Francisco, se enteró porque lo que empiezo hablando es de una pequeña historia con mi abuela y el magún. Una cosa que los gringos saben que es como una angustia, ¿no? Y yo cuento que mi abuela ni sabía apenas garabatear, leer y escribir. Y yo le pregunté una vez, cuando yo era chico, qué era el magún, y dice, es cuando te aprieta acá. Yo en ese momento no sabía los síntomas psiquiátricos, psicológicos de la angustia, no sabía la diferencia que los filósofos hacen entre angustia y miedo, pero lo que ella me decía coincide con todos esos análisis muy sesudos y científicos, ¿no? Te aprieta el pecho, no te entra el aire, ¿no? Y resulta que eso es lo que el muchacho del diario sacó, como que yo había hecho un trabajo sobre el magún. Bueno, sí, son medio chauvinistas los de San Francisco, somos, así que ponele que sí. Y sí, algo en algún sentido lo era. Era el punto de partida para mí. ¿Por qué el punto de partida? Porque en los pronombres, en el yo, en el tú, en el nosotros, tenemos diferentes manifestaciones de esta experiencia. Cada quien, yo, me sé finito, pero también armamos una sociedad, o sea, un nosotros, para proteger, para que digamos, el fin no llegue de un modo injusto, a destiempo, cruel, ¿no? Por eso es que están para mí en juego estas formas del pronombre. Y sobre todo en un contexto como el latinoamericano, donde las influencias externas, la presión de los grupos de poder, la estructura de la economía mundial actual y, digamos, histórica en América Latina. O sea, América Latina se pensó desde su inicio para el saqueo. O sea, Buenos Aires se fundó para sacar el oro y la plata sin pagar impuestos. O sea, Buenos Aires se fundó para que los propios españoles pudieran exportar, mandar oro y plata a Europa sin pagar el tributo que correspondía al rey. O sea, nuestras sociedades estuvieron hechas con esa lógica. Y lo último que yo quería decir como esta especie de primera introducción es que si nuestros cuerpos es donde se escribió todo esto, a mí me gustaba encontrar, por ejemplo, a Michel de Certeau, que fue un psicoanalista, historiador, jesuita, que vino a Argentina incluso en una época, llegó a Posadas, al norte, y él analizó cómo en muchos textos europeos pensaban que lo que hoy es América Latina, América en general, era digamos, una hoja en blanco, no había nada. Se podía escribir lo que se quisiera, desconociendo todo lo que ya estaba escrito ahí. Y acá aparece el valor de los símbolos, ¿no? Los símbolos siempre son ambiguos los símbolos. Símbolo quiere decir en griego poner dos cosas, las dos pedazos del acuerdo que estaba en una tablilla o en un plato escrito, que se rompía, y poner junto dos cosas contrarias pero que se dan sentido en la reunión. Eso es un símbolo.
Por lo tanto, tiene cierta ambigüedad, pero a la vez cierta complementariedad. Y el método, como les anticipaba al inicio, que yo usé para esto fue un ensayo. Montaigne, en sus ensayos, dice, yo soy la materia de mi libro. Voy a hablar de mí en el libro, pero no de mí, Diego Fonti, sino de eso que yo encuentro en mí, que pienso que es compartido por el nosotros, ¿no? Entonces no tenemos cuando uno ensaya un texto, no hay una forma previa, sino que la forma es cuando voy avanzando sobre el tema, es lo que va consolidando el sentido y al mismo tiempo voy haciendo opiniones, juicios, ideas sobre algo que se ofrece a los demás, para que los demás digan, no, no, no estoy de acuerdo. No tiene el peso de la estadística, por ejemplo. O sea, vos la estadística podés interpretarla de forma distinta, pero si estuvo bien hecha, bueno, tanto por ciento dijo esto. Acá es mucho más la idea de ofrecer algo de la historia personal de alguien y ver qué resuena de esa historia en los demás. Y van a ver que esto para mí es importante porque uno de los puntos que me adelanto un poquito, que yo me voy a preguntar más adelante, es si la bioética se puede enseñar. Yo diría que digamos que sí, porque varios si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, sin embargo, para ser honesto, a lo mejor hay que decir que no. Igual no importa, después yo le encuentro un argumento como para que sigamos teniendo trabajo. Pero el punto de si se puede enseñar bioética es porque hay algo en la bioética que es distinto de la química. Si vos haces química, tenés la tabla de Mendeleev con el pico del pato y el oso chiquito, cómo es que se hacía él, y demás. Entonces tenés un contenido. La pregunta es, en bioética, ¿tenemos un contenido? ¿O hay algo de esa historia personal que marca el contenido de manera tal que aprender el contenido no es suficiente para decir que hemos aprendido bioética? Porque hay algo en la bioética que nos convoca singularmente. En eso que cada quien tiene de único, que es difícil de saber qué es, porque tiene que ver con la historia, la historicidad de cada quien, las decisiones, los compromisos de orden simbólico que cada quien tiene, ¿no? Y a la vez con ciertas normas que, digamos, quien quiere escaparse de cualquier orden simbólico, entonces no entendió nada. Ustedes imagínense que yo empiezo la clase diciendo, árbol, casco, agua, water, water, water. Ustedes me dirán, este fumó algo, tomó algo que le hizo mal. ¿Por qué? Porque me alejé del orden del lenguaje. Yo no me puedo alejar del orden del lenguaje. Puedo jugar con el lenguaje, pelear el lenguaje, revisarlo, criticarlo, hacer poesía. Pero si yo quiero que ustedes me entiendan, yo tengo que usar un lenguaje de una forma más o menos coherente. ¿Y eso qué es? Y eso es una marca, es un límite. Y al mismo tiempo, en medio de ese límite, yo puedo generar mis propios campos. Y ahí está la libertad. No hay libertad fuera del orden legal, fuera del orden simbólico. Fuera de ese orden no hay nada. Por ejemplo, ¿habría lenguaje fuera de cierta estructura semántica, léxica, sintáctica? Es medio difícil decirlo. Por lo menos algunos grandes filósofos dijeron que el lenguaje individual no existe. Todo lenguaje, mirá, aunque nos pongamos de acuerdo que esto se llama X, bueno, de ahora en más todos le vamos a llamar a esto X, pero todos. O sea, siempre tiene, aunque sea conmigo mismo, tiene la posibilidad de ser comprendido como otro. Pero al mismo tiempo, y esto pasa en bioética, hay algo del orden singular, y esto se ve muchísimo en las discusiones bioéticas.
Porque estamos pensando cosas en el orden público, pero que al mismo tiempo nos convocan singularmente. Y esto es una característica muy compleja. Distinto es, insisto, con la química, pobre los químicos, pero porque es quizás como una especie del paradigma de la objetividad, por decir así, ¿no? Después podemos discutir. Ahora, si yo les digo que el mundo está hecho de fuego, tierra, aire y agua, ustedes me van a decir, bueno, eso está bueno para la filosofía de los griegos. Ahora, en la materia de físico-química en el primer año de la Facultad de Medicina, mejor no enseñemos eso. La CONEAU no nos va a aprobar el programa, ¿no? Y a esta singularidad, me parece que el contexto de pandemia le dio un giro todavía más complejo. ¿Vos en cuál vacuna creés más? ¿En la de los chinos, de los ingleses o en la de los norteamericanos? ¿O en la de los cubanos? ¿En cuál creés más? Creo que es un acto de fe. ¿Cómo crees? Fíjense que la palabra creer se usa cada 10 palabras en todas las discusiones actuales del contexto de pandemia. ¿Vos a quién le creías más? ¿Al doctor tal o a la doctora tal que hablaba en los medios de comunicación? Creo que era digamos, un poeta divino que venía de revelarnos. Fíjense cómo se mezclaron en el contexto de pandemia muchos aspectos, y esto a mí me parece muy interesante, que es la metáfora del Zoom, el que estamos en el Zoom. El Zoom es la gran metáfora la gran palabra de la pandemia, porque la pandemia enfoca, ¿no? Enfoca. Ahora, hay una pregunta que es muy antigua en la medicina, y siempre eso llevó a los filósofos a vincular a la medicina con la política, que es la pregunta por lo justo. Y si querés modernizarla, la pregunta por el deber. Porque a lo mejor yo creo, puede suceder, que yo piense que algo que hay un curso de acción que me va a hacer mal o que está en contra de lo que yo pienso, pero que es mi deber. Esa idea difícilmente está en los griegos. Los griegos tienen una idea más naturalista, o sea, más vinculada con una especie de naturaleza que nos lleva a cierta felicidad. El monoteísmo trajo consigo la idea del deber, los mandamientos. Por supuesto, con una visión premoderna que hoy sería inaceptable, ¿no? ¿Por qué están los mandamientos? Porque Dios los mandó. Que dicho sea de paso, esos mandamientos vienen de culturas muy anteriores a la cultura hebrea, digamos. El judaísmo es una parte del mundo hebreo. Bueno, eso es historia de Israel, digamos. Pero cuando nace Israel, ya había culturas previas que traían muchas de las narraciones que entran luego en la Biblia, qué sé yo, por ejemplo, los 10 mandamientos, por ejemplo, el diluvio, por ejemplo, Gilgamesh. O sea, eran nociones previas, de muchos siglos previos, que estaban en todo Medio Oriente circulando, y que lo que nosotros llamamos la Biblia toma. Pero lo interesante de esto es otra cosa, es pensar cómo ahí hay como un hallazgo, y es la idea siguiente. Hay cosas que son nuestro deber o que podemos reconocer como un deber, aunque yo no lo quiera hacer. Piensen cuántas veces tenemos que adecuarnos a normas sociales, leyes, con las cuales yo puedo estar en contra, pero debo hacerlo porque es la ley. Entonces la pregunta, y acá por supuesto que aparece la pregunta clave en todo esto es, ¿cómo se legitima una norma en un contexto actual? Sobre todo una ley. ¿Cómo se instaura una ley que tenga legitimidad? Entonces esta era como la introducción, y yo a partir de esto armé 3 partes en el trabajo, y esta es la primera que le robo el título a Descartes. Descartes escribió
un tratado que se llama Meditaciones de Prima Filosofía, o sea, las meditaciones sobre la primera filosofía, sobre el fundamento de cualquier filosofía, sobre la seguridad básica de cualquier filosofía. Y yo me permití chorearle el título para poner si podemos hacer una base, un fundamento para la bioética. Lo que la modernidad quiere hacer es un fundamento seguro. Pero antes de eso, yo tomé un texto de 1967, y en este era el que yo les decía que tuve que recular como en chancletas, porque Lynn White escribe en la revista Science un artículo sobre los orígenes de la catástrofe ambiental, 1967. Y él encuentra el origen, la culpa, por decir así, de la catástrofe ambiental en el libro del Génesis de la Biblia. Porque dice que en el libro del Génesis, Dios manda a Adán a conquistar y dominar la tierra. Y que eso, con la idea moderna de Bacon de que la ciencia es poder, es una combinación fatal para el mundo. El mundo es una materia maleable que podemos hacer lo que querramos. Y dice Lynn White, sin embargo, en la misma tradición, creo que un capítulo después, Dios le manda a Adán a ponerle nombre a los animales. Ponerle nombre no es perro, gato, universales, es Bobby, Toby, Michi y como sea. Es ponerle nombre. Y en esa antropología, ponerle nombre a un ser vivo era convertirlo casi antropomórficamente en un ser capaz de comunicarse, en uno como yo. Por lo tanto, no le puedo hacer a uno que es como yo cualquier cosa. Y esas dos tradiciones, por supuesto que la primera es la que ganó en la historia, la segunda no, la segunda perdió, pero esas tradiciones están siempre ahí presentes. Y yo quería empezar este apartado contando esto, y fui a leer la revista, esa Science, ese número de la revista, que se encuentra en internet. Y yo pensaba que iba a encontrarme con algo de decir, bueno, todos los demás artículos son científicos, y este es un artículo distinto porque habla de ética y de política y de ecología. Resulta que todos los demás, por ejemplo, uno de los demás artículos es del factor naranja, de este pesticida que usaban con bombas que tiraban en Vietnam, 1967. ¿No? Y el argumento era un argumento científico de cómo está, digamos, cómo es químicamente la bomba y qué sé yo, pero que tenemos que usarlo porque así se van a preservar muchas vidas americanas. Saltó a la discusión ética y política. O sea que lo que yo creía que iba a estar separado, como en la modernidad que se separó la ciencia, la ética y la estética, con las tres críticas de Kant, por ejemplo, yo pensé que eso se iba a mantener, y sin embargo, ya ahí estaban mechadas las discusiones de la ciencia con cuestiones de la ética. ¿No? Ahora, los dos grandes fundamentos de la edad moderna, Descartes y Hobbes, Descartes quiere encontrar un fundamento absoluto para el conocimiento científico, y Hobbes para el orden político. Y ambos encuentran en ese fundamento, en el caso de Descartes, el pienso pro existo, o sea, el pensamiento absoluto, y Hobbes, el leviatán, o sea, el poder del Estado, encuentran, y el Estado hecho de muchos individuos chiquititos que se juntan, no el Estado, sino la sociedad, configurada como Estado, está hecha por todos átomos, que somos nosotros, ustedes y yo, que nos configuramos y generamos al leviatán, al monstruo, que nos ordene y nos permite que no nos matemos y no nos comamos entre nosotros. Ahora, ambas posiciones tienen graves problemas, tanto epistemológicos como problemas políticos. Al punto tal, fíjense, que Hobbes, ¿por qué hace esa teoría del Leviatán del Estado poderoso? Porque la gente se está matando. Y lo que queremos es preservar la vida.
Y fíjense que acá aparece el significante vida, que nosotros lo encontramos en discursos en general, estaba muy en discursos conservadores de derecha y ahora lo han tomado todos los discursos de izquierda, la gente más anarquista, no me refiero a los anarquistas anarcocapitalistas como Milei o eso, sino los anarquistas más clásicos, por la gente que vive en el campo, que prefiere irse a, no sé, a comunidades y cosas por el estilo, han retomado la idea de vida buena o de buena vida, que era una idea que a partir de la década del 90 se dijo, no, eso no, en filosofía no podemos hablar de eso, porque cada cultura, cada tradición religiosa, cada forma de vida tiene su propia forma de vida. Y resulta que ahora los grupos, digamos, más progresistas han retomado la idea de vida buena. Fui a la manifestación que hubo anoche, el acampe ahí frente a tribunales por, digamos, por la cuestión ecológica en la provincia de Córdoba, y estaban los carteles que decían buena vida. ¿No? Ahora, en el nombre de la vida, ¿cuáles son los límites de lo que podemos hacer o prohibir o permitir u obligar? Y acá aparece un interesante modelo que es el modelo de la medicina, y en el caso de la bioética, cómo esto empieza con la noción de los principios. Y acá lo que traté de hacer es una pequeñísima reconstrucción de algo que todos ustedes ya se saben de memoria, que es cómo los principios anglosajones fueron incorporados para limitar ciertas injerencias del poder médico sobre la vida en el nombre de cierta autonomía. Pero era una autonomía extremadamente, no quiero decir la palabra falaz, pero que no era tan pura esa autonomía. Porque estamos atravesados de nuestros miedos, de nuestras angustias, lo que decíamos al principio, de nuestras condiciones económicas, de nuestras condiciones culturales. ¿No? Y ahí aparecen algunos de los límites de esta idea de los principios. ¿No? Fíjense que una de las discusiones de la pandemia fue el tema de la libertad. Yo recién decía con el lenguaje los límites de la libertad. Podemos pensar en otros muchos límites. Hasta límites, si ustedes me disculpan la palabra, ontológicos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el coaching. Ese no tiene nada que ver con la ontología. Además, eso se chorearon la palabra ontología. Ontología quiere decir la estructura de cómo es el mundo. Si pensamos cómo es la estructura subjetiva humana, pensemos en el lenguaje, en la biología, en la sociología, en cómo estamos organizados, en cómo circulan las patologías, vemos que nuestras autonomías son al menos situadas y limitadas. Y con Y, ¿no? Y limitadas. Entonces acá aparecen todos los aportes de América Latina para dar una respuesta a esto. La bioética de la intervención, de protección, de cuidado, la hermenéutica crítica, ¿no? Y al mismo tiempo, como una forma de decir, tenemos que resignificar lo que pasó con esa bioética de principios, hasta que se configuró, con gran aporte latinoamericano, la Declaración de 2005 de Bioética y Derechos Humanos. Ahora, una de las cosas que yo traté de mostrar ahí en el texto también, que la propia noción de derechos humanos tiene unos cuantos problemas. Con esto no estoy diciendo que la tiremos a la basura. Simplemente estoy diciendo que si nos tomamos en serio el pensamiento, tenemos que defender en la praxis los derechos humanos, pero al mismo tiempo pensar sus problemas. O sea, Marx es un gran crítico de la noción de derechos, por ejemplo. Porque ¿qué hacían los derechos? Y preservaba el bienestar de los burgueses. Tu casita, tu cuerpito, tu autito, digamos, tus prerrogativas. Por eso que Marx, por ejemplo, no escribe una ética. Pero esto no lo dice solamente la tradición marxista. Hay otra, la propia Hannah Arendt, que no era marxista para nada, ve varios problemas en la noción de derechos humanos. Ahora, con esto no estoy diciendo de nuevo que haya que descartarla, estoy diciendo que provisoriamente la tomamos, pero pensemos sus límites. Y otro punto que a mí me preocupaba en este apartado de la fundamentación es hasta dónde podemos llegar en bioética. ¿No es demasiado inflacionaria la bioética? Bueno, si estamos en Argentina seguro, pero ¿no es demasiado inflacionaria la bioética? ¿No se está metiendo en demasiadas cosas? A ver, una pregunta esto lo tomo por Juan Marco Baglione, un pensador, sociólogo de Córdoba,
que analiza los discursos religiosos, pero no solo esos, sino que se puede proyectar a la bioética como tal. ¿No estaremos hablando de cosas que no tendríamos que meternos? ¿Qué garantías hay contra nuestros propios excesos? ¿No? Por ejemplo, pensemos en la libertad o en la autonomía. ¿Qué garantía tengo yo contra los excesos de la libertad o de la autonomía de otros respecto de mí? Y acá aparece una lucha por ese significante llamado vida, ¿no? Que se puede analizar desde varios lados. Yo ahí puse, por ejemplo, la noción de interés, ¿no? Una noción que toma un filósofo contemporáneo, Jürgen Habermas, diciendo que cada disciplina tiene sus propios intereses. Por ejemplo, la físico-química, las ciencias fácticas tienen un interés de controlar y dominar el mundo, que está bien. Controlar en el sentido de los procesos fenoménicos, ¿no? Pero hay otras ciencias, por ejemplo, las hermenéuticas, la psicología, el derecho, que lo que buscan es que nos comprendamos. ¿Qué está queriendo decir cuando dice tal cosa? Y otras que tienen como interés lo emancipatorio. Es decir, que los procesos que logramos sean cada vez más autónomos. Pero al mismo tiempo, nosotros desde América Latina vemos que esa emancipación no es viable si no pensamos desde la historia de los despojos, de la negatividad, ¿no? Y entonces está bueno ver los límites de ese discurso de la vida. Por ejemplo, ¿hasta dónde cuando hablamos de vida hablamos de zoe? Zoe en griego quiere decir vida, pero es la pura vida, el proceso viviente de continuar viviendo. Distinto es el bios. El bios es una forma de vida ya organizada. Por ejemplo, la vida teórica. Los intelectuales, diríamos, en términos griegos. Y fíjense que muchos hoy están hablando de la nuda vida, al punto de que varios filósofos, cuando empezó la pandemia, derraparon lindo, por ejemplo, Giorgio Agamben, un filosofazo, que habla de esto de la nuda vida, que era, por ejemplo, los campos de concentración, y empezó a decir que el hecho de que los gobiernos no nos dejaran salir de nuestras casas era tratarnos como si tuviéramos como una especie de momento donde era esa experiencia casi concentracionaria. Y eso me parece un exceso. Me parece una injusticia incluso, ¿no? Pero por supuesto, cuando ahora aparece la discusión ya del pase sanitario, entonces vos decís, bueno, a ver, ¿y acá a qué se parece más esto? A que yo tenga un certificado para entrar en un lado. Yo claro que yo estoy vacunado. Vieron que ahora tenemos todo que aclarar de qué lado estamos. Yo estoy vacunado, mis chicos están vacunados, está todo bien, pero digo, que alguien te exija un certificado para entrar en un lugar, no deja de tener cierto gusto así extraño. Ahora bien, el segundo punto era si se puede o no enseñar bioética. Para decirlo rápido, Freud dice que hay unas cuantas cosas que no se pueden hacer, entre ellas enseñar. Lacan, que trata de renovar la enseñanza freudiana, dice que no se puede enseñar. ¿Por qué? Porque la academia, la ciencia, el conocimiento, nunca va a poder captar tu singularidad, tu deseo, lo que es único en vos, el deseo de morir, el deseo de vivir, el deseo de no sufrir, los deseos. Y Kant dice que no se puede enseñar filosofía. Ahí sí que nos quedamos todos sin trabajo. No se puede enseñar filosofía, pero sí se puede enseñar a filosofar. O sea, por supuesto que se pueden revisar los contenidos, los argumentos, los principios, todo lo que hacemos en bioética. Pero hay algo que excede en bioética el conocimiento de argumentos, historia, principios, todo lo que yo estuve diciendo hasta ahora. Que es el momento donde yo, singular, me introduzco en un discurso, haciéndome cargo de las reglas del discurso, de los consensos que buscamos y demás, pero sabiendo que porto conmigo no una especie de abstracto, neutral, sino mi singularidad, que por supuesto que es limitada, porque es la mía. El riesgo de lo que estoy diciendo es el relativismo. Bueno, vos haces lo que piense y yo pienso, no, pero en la sociedad no puede ser así.
En la ética no podemos hacerlo relativista en el sentido de decir, bueno, que cada uno haga lo que le parezca. No. Entonces podría ser una cosa muy violenta, muy conservadora, muy fascista, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para esta práctica de la bioética? ¿No? Y fíjense que ha habido yo tomé dos formas de estudiar cómo se cómo se presenta la enseñanza de la bioética. Revisé la enciclopedia, la clásica enciclopedia, y básicamente habla de que la ética estudia cómo se arman los programas, cómo nacen los programas educativos, una cuestión más bien histórica, y lo único que dice es que hay un riesgo de no prestarle atención a los contextos sociopolíticos. Esa es como la única advertencia que hace, pero no mucho más. En cambio, en el Diccionario Latinoamericano de Bioética dice, primero, que la enseñanza de la bioética siempre es contextual. Y después marca 4 modelos. El modelo doctrinal, ¿cuál sería? Estas son las normas y ahora tenés que aplicarlas. Que conlleva un montón de compromisos a priori. El otro modelo es el liberal. Cada quien plantea sus cosas y después en todo caso negociaremos, pero generando la mayor cantidad de libertades individuales posibles. El tercer modelo es el modelo comunicativo, por ejemplo el del propio Habermas, que tenemos que encontrar consensos cada vez más abarcativos frente a conflictos, con cuyos resultados podemos convivir aunque no sea lo que yo pensaba. Y finalmente el modelo que él le llama hipercrítico, que vendría a ser el desmontaje que hacen la tradición de Nietzsche, digamos, de cómo están hechas las estructuras de poder. Ahora bien, ¿cómo practicamos esto que es imposible? Es la pregunta. Y acá creo que la pandemia nos da una mano, nos permite dar algunas respuestas, ¿no? Fíjense que si enfocamos, hacemos zoom en algunas cuestiones de la pandemia, lo primero, por ejemplo, es cómo se relacionó el conocimiento y las decisiones éticamente relevantes en la pandemia. El conocimiento vendría a ser el plano del interés de predecir digamos, y explicar cómo funcionan los procesos, qué sé yo, cómo funciona el virus, ¿no? Cosa que fue muy complejo y además es muy complejo para los que hacen ese tipo de conocimiento por la propia mutabilidad, ¿no? del fenómeno. Pero al mismo tiempo aparece el problema de cómo legitimamos lo que socialmente decimos que hay que hacer frente a esa mutabilidad. En ética, entonces, ¿tendríamos conocimiento o no? ¿Y de qué tipo? No es el conocimiento de lo que decía Kant. Sí, eso está muy bien, pero todavía no es una respuesta al problema. Tampoco es el conocimiento solamente de cómo se comporta el virus, porque eso tampoco es una respuesta suficiente. Y finalmente, el conocimiento tiene que incluir nuestra singularidad, esa angustia, ese temor, esos deseos. Segundo punto, vinculado con el tema ético, es la cuestión de la justicia, que para mí fue muy interesante recuperar de revistas, de diarios internacionales, cuestiones como, por ejemplo, qué países tienen sistemas gremiales fuertes y los resultados de las pandemias en esos países. Si había una relación entre óbitos y cantidad de gente agremiada, por ejemplo. Prima facie parece como una locura. Bueno, pero hay artículos muy interesantes sobre eso. ¿Qué países invirtieron en sistemas de salud en los últimos 30 años y qué países desinvirtieron en sistemas de salud? ¿Y qué efectos hubo en cada uno de esos países? Y el dispositivo de los derechos humanos y la Declaración de Derechos Humanos y Bioética es algo que nos permite varios aportes en este sentido. Yo recién lo critiqué a la noción, pero ahora lo voy a rescatar. Una de esas es esta cuestión del entramado solidario ontológico. Empieza como una zoonosis esta enfermedad, sea provocada por el ser humano directamente o sea provocado simplemente por las otras formas de vida. Pero es una zoonosis, con injerencia humana, ¿no? Y acá aparece de vuelta la perspectiva de esta pregunta
Primero, ¿qué daños se dieron? ¿Quiénes fueron las víctimas? Y la pregunta por la vida buena. Yo cuando escribí esto no conocía a un autor que ahora estoy leyendo que se llama Hartmut Rosa, Rosa como las rosas, un alemán, que ha estudiado el tema de la aceleración, cómo los procesos de aceleración que se han dado desde la modernidad, y dice que tenemos que volver a pensar la buena vida en términos actuales, no en términos premodernos, pero hay que volverlo a pensar, porque por más que haya culturas y tradiciones con diferentes perspectivas, es una posición importante. Y lo último es cómo la vida tiene una visión, debe ser vista de modo integral. La vida no es seguir viviendo nomás. Y para terminar, cuento una anécdota. A lo mejor alguien me la escuchó ya, pero porque la repito porque me impactó mucho. Yo doy clase en arquitectura, en la Católica, doy clase de ética. Y siempre invitamos gente distinta y vino un muchacho que hace permacultura. Ustedes saben que la permacultura es la reutilización de las aguas. Él siempre dice, tenemos un potencial riquísimo de aguas, grises y negras, que podríamos reutilizar de nuestros propios hogares. ¿Y qué hacemos? Con suerte la tiramos abajo y un poco la purificamos, y si no va a la cloaca, que termina en el río. Vean el documental que salió ayer publicado en las redes, que se llama El Grito del Suquía, creo, o El Grito del Río, El Grito del Suquía. Cuenta que estaba diseñando un sistema de reciclaje del agua en una escuela quechua, y el director le preguntó, cuando vio el plano, si podían hacer los canales no en caños, sino del agua en canales abiertos, para hacer las acequias después de la purificación. Y él le dice, sí, se puede, pero ustedes, ¿por qué quieren hacerlo abierto? Y el director de la escuela le dice, porque con el agua cerrada no se puede hablar. ¿Estaba loco el hombre que hablaba con el agua? Como en esa película La forma del agua, que separaba el agua y empezaba a charlar del partido de fútbol. No es un tonto el hombre. No piensa que el agua habla con, no sé, sujeto y predicado o cosa por el estilo. Hablar significa comunicarse con el mundo, comunicarse con el resto de la realidad. Que no es que, a ver, porque se tiende a banalizar este tipo de afirmaciones. Es ver que hay una realidad integral y que no podemos afectar al mundo sin afectarnos a nosotros, no podemos afectar a los demás sin afectarnos a nosotros. Hay esta solidaridad ontológica entre los seres, ¿no? Y la bioética lo que permite hacer es ver la contrapartida de todos los discursos, ver esos efectos no predichos. Además puede percudir las grietas que hemos visto en el sistema. Y para terminar, ahora sí, yo que habitualmente, y quienes me han escuchado dar clases saben que yo tiendo a evitar el emotivismo y demás. Sin embargo, para los náhuatl, la palabra sentir y la palabra pensar se decía igual. No se puede pensar sin sentir, no se puede sentir sin pensar. Y me parece que es una interesante forma de repensar todo lo que estuvimos haciendo en bioética hasta ahora. Bueno, hasta acá llego yo y me extendí demasiado, creo. Pero bueno, preguntas,